Nuevamente nosotros para informar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, y hoy con un especialista muy reconocido, muy linda persona, muy agradable. Él es urólogo, Enzo Sachuski, con nosotros. Un gusto, Enzo. ¿Cómo estás? Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Por favor, merecido. Gracias a vos porque por estar acá presente y para poder informar, asesorar a nuestros del cuidado, ¿no? Del Ujú. cuidado de esta, de esta especialidad. Ahora bien, usted es urólogo. Sí, exactamente. Urólogo, bien, perfecto. ¿De qué se trata la urología? ¿Qué función cumple la Ujú. urología? ¿Qué es Bien, la urología? bien. Eso Pues muchos no lo está, saben, doctor, ¿no es sí, cierto? está genial aclarar eso, porque como siempre yo lo digo, cuando uno menciona la palabra urólogo, Ujú. la primera idea que se viene a la cabeza de muchas personas dicen, es como el ginecólogo, pero del hombre, Claro. ¿viste? Y no es así. Ese es lo primero que te dicen. Y lo otro, el que trata la próstata. Son las dos cosas que siempre Nada más, escuchamos, no ¿viste? tratan más nada. Y la verdad es que la urología es una subespecialidad Sí, dentro de la cirugía general, ¿sí? bien, Porque el médico, urólogo, es un médico que trata las complicaciones quirúrgicas o patologías quirúrgicas que afectan a la vía urinaria y al aparato reproductor masculino, ¿sí? bien. Y atendemos tanto hombres como mujeres Mira, y desde todas las edades, desde el nacimiento hasta la vejez, ¿sí? ¿Por qué? Porque las patologías urológicas pueden afectar a hombres o mujeres, niños o niñas, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. o ¿Sí? sea que esto, entonces, eh, ¿en qué momentos debemos acudir a un urólogo? Por Mm. ejemplo, al odontólogo se sugiere una revisión cada 6 meses y una visita, al menos general, al menos Mm. una al año, Sí, ¿está? Ahora bien, para no esperar tener una carie claro. para ir a ver a un odontólogo. Ahora Exacto. bien, un urólogo, tanto siendo Mm. mujer o hombre, Mm. ¿en qué momentos debemos, es una vez al año para... Con una vez al año es Sí, más que suficiente, bien, ¿sí? Es para evaluar sí, que todo justamente esté funcionando como corresponde bien, y para detectar cualquier anomalía a tiempo, ¿no? agarrarlo con tiempo. Ujú. Por ejemplo, me contaba fuera del aire que mucha gente, bueno, en primer lugar no sabe lo que es el urólogo, cuál es la función, ahora vos lo acabas de Sí. explicar muy profesionalmente, y en el caso de, me comentaba fuera de cámara, el cáncer, Mm. que no solamente existe el cáncer de próstata, Mm. sino otro tipo de cáncer, Mm. en este caso en el hombre, Sí. ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál sería? Después, el de próstata es uno de los más conocidos o el que Sí, más se suele mencionar, ¿no? sí, Pero nosotros también podemos mencionar los tumores o los cánceres de riñón, ¿sí? Que afectan a hombres y mujeres por igual, bien, porque tanto el hombre como la mujer tienen sus dos riñones, bien, ¿sí? El cáncer de vejiga también es otro que puede aparecer, bien, y tanto el hombre como la mujer, ambos tienen vejiga, ¿sí? bien, Entonces puede afectar a cualquiera de los dos sexos. bien. Y ya hablando del aparato reproductor masculino, el cáncer de testículo, que también es otro tumor que es menos frecuente que los que mencionamos anteriormente, y el otro que aparece en menos frecuencia pero existe es el cáncer de pene también. De pene. Ujú. Wow, tremendo, tremendo. Impactante. Entonces, eso lo prevenimos haciendo una revisión al menos una vez al año, Ujú. anual, Exactamente, tanto hombres y mujeres. tal cual. Perfecto. Entonces, me decías que, ¿dónde te iniciaste vos con esta profesión? Yo, en primera instancia, o sea, mi carrera de médico, como Sí, médico, sí, yo la hice en la Universidad Nacional del Nordeste, que es la universidad pública de la provincia de Corrientes, bien, ¿sí? Y posterior a la finalización de mis estudios como médico y que me recibo de médico, bueno, llegó el momento de elegir a qué yo me iba a volcar bien, posteriormente, qué especialidad iba a elegir. Si bien habían varias especialidades que por ahí daban vueltas en el aire, yo traté de encontrar la que me combine un poco de la actividad del consultorio, la actividad
clínica Sí, con la actividad quirúrgica. claro. ¿Sí? Y dentro de esas apareció justamente la urología como una opción que en su momento obviamente yo ya la elegí Bien. y que al día de hoy no me arrepiento Sí, realmente. sí, se nota que lo haces con pasión, con amor, que te gusta tu profesión. Sí, Se nota que te gusta. Ahora bien, me decías de los casos, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más comunes tal vez en la urología? Por ejemplo, lo que es la falta de cuidado del uso de condón Ujú. que genera qué tipo de enfermedad fuera de los cáncer, Ujú. ¿nos contabas? Sí, mira, eso primero que vos mencionás sobre falta de uso de preservativos es algo Sí, que se nota un aumento significativo, que hay mucho descuido en la población bien, y nosotros lo vemos, o sea, ¿de qué manera? Por el aumento exponencial de casos sí, de distintas enfermedades de transmisión sexual sí, que vemos, sí, no solamente los urólogos, sí, sino que los ginecólogos con sus pacientes claro. también, sí. Ujú. Si nosotros tenemos que ir numerando cuáles son los que más habitualmente vemos, Sí. el HPV, que genera las famosas verrugas genitales en las Mm. mujeres no detectado a tiempo, es una causa posible de un desarrollo de un tumor o un cáncer en el cuello del útero de la mujer. Mm. Sífilis también, que era una enfermedad que estaba controlada y hoy en día los casos, los números reportados son alarmantes. Mm. Vemos también muchos casos de uretritis, sobre todo asociado a la gonorrea, ¿sí? Que te digo que son por ahí esas las más frecuentes que vemos. Obviamente por Y ahí eso otras, en rojo. claro, Eso por está ahí en rojo, altos otros, casos. claro, y otros casos más que se pueden llegar a... Estas recordamos que son enfermedades tratables, que nosotros podemos darle una buena solución al paciente, Bien, ¿sí? pero Y siempre tratar de, trabajándolas con claro, tiempo. y tratar de curarlos. Hay Claro. otras enfermedades que se pueden diagnosticar, pero te van a acompañar toda la vida, como el HIV, ¿sí? Mm. Entonces, hay que tener en cuenta que la principal forma de evitar ser víctima de estas enfermedades de transmisión sexual, como el nombre indica, es asumiendo un rol responsable en nuestra actividad sexual. Claro, ¿Sí? Podemos, obviamente, está bien el disfrute, la diversión, el goce, perfecto, pero siempre desde la responsabilidad de claro, cada uno y el autocuidado y cuidar a la otra persona también que está tal con cual, nosotros. tal cual. Sí, Mm. por ejemplo, el tema de las verrugas, que es muy conocido, la Sí, sífilis, que bueno, eso es lo acabas de mencionar, por la falta de cuidado del uso de condón. sí, Y también fuera de ese detalle del uso de condón, es la cantidad de relaciones esporádicas, ¿no? O sea, sin cuidado, sí, porque vos podés tener relaciones esporádicas cuidándote, claro. pero entonces hay una falta de descuido, de información o de decir, no, a mí no me va a pasar, Sí, y así hay en general, debe haber un 80% y tal vez es un número alarmante, ¿no? Del sí. 100% de la sociedad debe haber un 70-80% de casos por la falta de uso del condón o de las relaciones esporádicas no cuidándose, no Claro. usando el condón. Sí, sí, siempre cuando nosotros preguntamos a todos los pacientes cuando vienen con cualquiera de estas enfermedades que mencionamos, siempre la pregunta que nosotros hacemos es si tienen primero pareja estable o no, Claro, ¿sí? claro, Si la relación fue ocasional, claro, ¿sí? Y si usó preservativos o no. claro, Y siempre cuando llegamos a esa pregunta, el paciente se sincera y te dice, no, la verdad que no me cuidé. claro, ¿Por qué preguntamos por ahí el tema de la pareja? Además, porque a la otra persona, cuando a mí me diagnostican algo, yo tengo la responsabilidad de avisarle. tal cual. Hey, mirá, viste que tuvimos relaciones, mirá, me pasó tal cosa, Ujú. el médico me dijo que te avise porque tendrías que hacerte ver también, viste, eso también es muy importante, ¿no? El tema de las verrugas, o sea, Mm. de ese tipo Sí. ¿es únicamente sí o sí con contacto sexual o uno se puede pegar esa enfermedad, ese Mm. contagio desde el inodoro, desde un Sí. inodoro público o desde el mismo, habiendo varias personas en tu Sí. domicilio, la falta de Y, higiene? y lo, Sí o mira, sí por contacto claro, sexual o la principal vía de transmisión es el contacto, está bien. sí o O sí. sea que si, por eso hablamos es un tema, ¿no? Ujú. Porque si vos tenés una relación estable y tenés este síntoma es porque
también por eso el profesional comunica y dice, wow, no, acá hubo infidelidad, entre Pues, comillas, mira, y porque eso puede no hay ser. forma de decir, che, Y mira, eso es un también tema, es es complicado. complicado. Sobre todo, bueno, muchas de las consultas a veces el paciente las hace solo, Claro, si no las hacen en pareja. claro, Pero con respecto al tema del al HPV pasa algo muy particular, que también eso le explicamos a los pacientes, que una vez que uno contrae la infección, o sea, contrae sí, sí, el virus lo que hace es penetrar en las capas de la piel o en las bien, capas de la mucosa, en el caso del pene o los genitales de la mujer, y una vez que llega a las células, ingresa en las mismas, ¿sí? Para empezar su replicación y demás, puede seguir dos caminos a veces. O empieza toda esta actividad viral, ¿sí? Y se manifiestan estas lesiones, sí, o puede pasar a un estado de latencia, ¿sí? Y yo pude haberme contagiado hoy, sí, no manifestar ya las lesiones, sí, y puede pasar un largo periodo de tiempo de ese contacto donde yo me contagié, y después ahí es donde se activa el virus y aparecen las lesiones. O sea, a veces cuando los pacientes nos preguntan, bueno, ¿cuándo me pude haber contagiado? Nosotros no podemos responder justamente porque sabemos que puede seguir estos dos caminos, ¿viste? claro, claro, Entonces, eso es algo que nosotros no podemos responder. claro. ¿Cómo te contagiaste? Sí. ¿Cuándo ocurrió? Es complicado que yo te pueda decir bien cuándo pasó. Claro, y además esto en la mujer es más doloroso, el tipo de verruga. Sí, no Este, tanto el tema de dolor no genera, sí, pero sí podemos decir que es obviamente un poco más peligroso sí, por el hecho de que depende cuál es el tipo de virus de HPV, sí, que así se llama esta enfermedad, bien, que afecta a la mujer. Si no hay un control ginecológico adecuado, que las mujeres tienen que ir también al ginecólogo, sí, una vez claro, al año, claro, puede llevar a la aparición de un cáncer de cuello de útero, que hoy por cáncer, puntualmente en poblaciones jóvenes sí, de mujeres, el sí, cáncer de cuello de útero todavía está en una situación alarmante, mm, sobre todo en lugares donde por ahí no hay el acceso adecuado a la salud, no hay educación tampoco a la población, ¿sí? Hay varios factores que uno puede analizar, sí. pero que lamentablemente lleva a que muchos pacientes de edad muy jóvenes llegan a fallecer por esta enfermedad. Por eso estas enfermedades no son para nada un tema que yo lo puedo tomar a la ligera, ¿sí? Claro, sí, sí, No, con sí. esto tampoco queremos No, no, no asustar hay de no las hay que relaciones, asustarse, pero claro. sí hay que hacer un control. Claro, Hay que hacer un con esto control. no quiere decir las relaciones sexuales son peligrosas. No, 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 las no, no. relaciones sexuales no son peligrosas. Lo Ujú. peligroso es No cuidarse no y no informarse. cuidarse, claro, Y no no, asumir la responsabilidad tal durante el cual, acto sexual, que hay enfermedades que se pueden llegar a tal transmitir cual. y que siempre hay que ser responsables uno mismo. Lo que pasa que para ser responsable Ujú. eh, en la sexualidad hay que informarse. Sí, Si no tenés la acción de querer informarte, no tenés una acción irresponsable y eso trae consecuencias que lo puedes agarrar a tiempo o no. sí, Y lo agarrás a tiempo si empezás a tener la dolencia y ahí caes al médico. claro. Pero ya puede ser tarde. Claro. Ahí. Aparte, todo esto que nosotros hablamos de la educación y demás, obviamente, a ver, el colegio, las escuelas y demás tratan de concientizar a los chicos, porque siempre hay este tipo de charlas a veces Ah, no en sabía las eso. aulas. ¿Las Claro, hay? es parte de lo que es la educación sexual integral, que Sí, bueno, que se habló mucho durante este tiempo y todo. sí, Una de las cosas era, la idea era justamente que los chicos puedan empezar a entender un poco más tal cual. sobre varias cuestiones y aparte de esto el cuidado, ¿no? Sí, sí, Pero sí. más allá del rol que pueda cumplir el colegio, la escuela y demás, y lo que puedan transmitir los profesores y el resto a los chicos, también esto empieza en la casa. Entonces, Tal cual. los padres también tienen esta obligación de con sus hijos, cuando ya empieza la etapa de la pubertad, empieza el despertar sexual, uno sabe que en algún momento tanto el chico o la chica van a tener su inicio en Tal las cual. relaciones sexuales Sí, y señor. demás. Hay que hablar, no tiene por qué ser un tema tabú en la familia No, que no, me no, da no. vergüenza hablar con mi hijo o demás. No, es sentarse y explicarle, mira, va a empezar a pasar esto, puede que tengas relaciones sexuales, explicarle qué es un preservativo,
cómo se usa el preservativo, ¿sí? O sea, con cualquier objeto le mostrás, mirá, esto es un preservativo, esto se abre de esta manera, se coloca de esta manera, lo tenés que usar durante toda la relación sexual, te lo tenés que retirar de esta manera, ¿entendés? Tal Eso cual. es muy fácil hablarlo, pero todavía es como que sigue siendo un motivo de, ay, no me da vergüenza. No, o sea, para nada. Y tanto al hombre como a la mujer se le explica Tal cual. exactamente lo mismo. Incluso hasta la mujer, cómo sentarse, cómo dar uso hasta en un baño, Claro, público o no público. exacto. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros estamos de pie, ¿tá? Y ellas se deben sentar Sí, en ambas ocasiones. sí, Entonces, también debería ser, hasta cuando están en su periodo por primera vez, los padres arranca de la casa, la conciencia, sí. tomar concientización, tomar conciencia sobre esa cuestión desde casa, ¿tá? Ujú, Y hacer controles, no esperar al problema. Por sí. eso ir a visitar al urólogo es importantísimo y te he escuchado en diferentes medios de comunicación, eh, charlas que das de educación sobre tu rubro, Sí. y es muy bueno, te felicito por eso. Es muy bueno, es muy importante, porque de eso se trata este programa también, es informar, tomar conciencia de la importancia de esta profesión para la calidad y el cuidado de nuestra sexualidad, el cuidado de nuestro cuerpo y tener una mejor calidad en nuestra sexualidad, Claro. ¿tá? Y más cuando nos relacionamos, tengamos relaciones estables o no, ¿tá? Porque, y siempre nosotros recalcamos el tema de la importancia de la relación estable, Ujú. también por esto, por los cuidados de las enfermedades que se generan, ¿no es cierto, doctor? Sí. Bueno, ¿hay alguna forma de el tema, volviendo a las verrugas, Mm. que esa enfermedad se llama? HPV. Eso, volviendo al HPV. Eso, el tema de las verrugas, se quema, se corta, se Ujú. manda a analizar, es así. Sí, siempre depende obviamente de cada caso, ¿sí? Está, A veces cuando las lesiones son muy pequeñas o en muy poca cantidad, sí, hay tratamientos menos agresivos a tratamientos por ahí más invasivos, ¿no? Eh, Siempre va a depender obviamente de la cantidad, de la localización, también es muy importante para nosotros. Y cualquier paciente que consulta por esto, más allá del tratamiento que vamos a realizar, sí, sí o sí siempre, como sabemos que es una enfermedad que se transmite por vía sexual, sí, siempre a esos pacientes nosotros le pedimos un laboratorio para descartar la existencia de cualquier otra enfermedad también que se está, pueda haber contagiado, ¿sí? claro, Entonces, siempre es algo que le vamos a dar a los pacientes para que se hagan, aparte del tratamiento que nosotros vamos a elegir para cada caso particular. tal cual. Por ejemplo, con el tema del cáncer, en este caso de próstata, Sí, ¿cómo dijimos que hacer un control anualmente? Una ujú, persona que no se hizo nunca un control, que es de edad media, sí, etcétera. ¿Qué trabajo hace el urólogo ahí? bien. ¿Cómo procede con la próstata? Perfecto. Mira, primero, el cáncer de próstata es una enfermedad que nosotros, las campañas de detección, ¿sí? O que nosotros incitamos a los hombres al control, Ujú. siempre a partir de los 50 años de edad, puntualmente cuando hablamos de próstata y cáncer de próstata. O sea ¿Sí? que a partir de los 50 años, sí o sí estamos obligados a Claro, un control. siempre hablando del cáncer de próstata. Bien, ¿Sí? En realidad los controles yo ya los tengo que venir haciendo de antes por otras ah, razones. bien, Pero si hablamos puntualmente del cáncer de próstata, cuando nosotros empezamos con el paciente este control puntualmente orientado a esta enfermedad, es a partir de los 50 años de edad. está, Si en la familia hay antecedentes de cáncer de próstata, bien, en cambio ahí se bajan 5 años del control y empieza a partir de los 45 bien, años. bien. ¿Está? Y el Eh, hombre, por ejemplo, el hombre que eh, hace uso de otra forma en esa zona íntima, en la zona anal, Ujú. ¿se recomienda un control de próstata mucho antes? ¿O no? Puntualmente no eso, Ah, bien. pero sí tenemos que O sea, tener en eso cuenta, no tiene nada claro, que ver, el cáncer de próstata no tiene no, nada que ver. no, pero
ahora que me mencionás Sí, eso, sí, nosotros sabemos que, volviendo al tema del HPV que habíamos sí, mencionado, sí. puede producir las infecciones en la zona del ano o en la zona del recto, llevar a la aparición de un cáncer de ano o un Ah, cáncer de recto. Entonces, bien, qué diferente al de próstata. claro, entonces cualquier lesión que yo Mm, siento que tengo ahí, tengo que hacer la consulta urgente. En ese caso ya es con el cirujano, bien, ¿sí? bien, Pero eso también hay que tener en cuenta que también puede aparecer ahí. bien. Y volviendo al tema de la próstata que yo te decía de estos controles, Sí, hay por ahí siempre los datos que a nosotros nos llaman la atención a todos los urólogos, no solamente a mí, sino que no solamente a nivel país, a nivel internacional te diría, sí. que a pesar de que todos los avances que se han hecho en el último tiempo, a pesar de que se hacen múltiples campañas de detección, siempre se habla sobre el cáncer de próstata y demás, seguimos en la misma tendencia que hoy en día, si nosotros analizamos causas de muerte por cáncer en población masculina, el cáncer de próstata sigue estando en primer lugar. Y es algo Mm, que no podemos lograr todavía bajar a los valores que a nosotros nos gustaría. claro. En parte esto ocurre porque todos los pacientes cuando consultan llegan tarde nuevamente. ¿Sí? Esperan a tener algo. Es el típico, ¿viste? No, yo me siento bien. No, yo estoy bien. Bueno, el cáncer de próstata, ¿qué sucede? Que cuando aparece inicialmente y está ya activo y está desarrollándose y está creciendo, no da síntomas. Es Ah, decir, pa. yo podría tener más de 50 años, estar desarrollando un cáncer de próstata sin tener ningún tipo de síntoma, sin problemas para ir al baño a orinar, con una vida sexual totalmente normal, nada raro, pero el Por cáncer está eso ahí. el control es sí o Claro, sí, y por las cuando, dudas. y cuando muchas veces nos llegan los pacientes, nosotros llegamos al diagnóstico, pero ya nos encontramos con un tumor en la próstata que ya no está más solo en la próstata, sino que Mm, ya se fue a otros avanzó, sitios más. avanzó. Entonces es donde el tratamiento para curar al paciente ya no es viable en esos casos. Por eso es que insistimos tanto en el control y aparte, Mm, cuando se pregunta a los pacientes, bueno, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué venís tan tarde? Y siempre no te lo quieren decir, pero después uno le pregunta, bueno, ¿qué tenías claro, miedo del examen de la claro, próstata? claro, Y todos te dicen que sí. Y eso, si bien nosotros seguimos haciendo el tacto rectal, claro, que es algo con lo que a todos los urólogos nos asocian, ¿sí? claro, Porque vos decís, fui al urólogo, ah, te metieron el dedo. claro, A ver, no es algo que hacemos con todos los pacientes, claro, no es algo que es de rutina, como antes o tiempo atrás que sí se hacía. claro. Hoy en día es cierto que existe el examen en sangre para la próstata, que va a ser como nuestra primera alarma, decir si hay algo raro o no. Claro. Pero yo tengo otros métodos hoy por imágenes que también evolucionaron, no tanto la ecografía para el cáncer de próstata, pero sí hubo una evolución en último tiempo de las resonancias de la próstata que a nosotros también nos permite ver, Qué bueno, tener una mejor imagen de la próstata y poder ver si hay algo raro o no, qué bueno. ¿sí? Y si yo tengo la sospecha de que esa próstata de ese paciente particular puede haber una alta posibilidad de un cáncer de próstata, sí yo tendría que hacerle un tacto a ese paciente puntualmente, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque tocarla al tumor en la próstata, ¿sí? Que yo lo palpe, tiene un factor pronóstico un poco más adverso para ese paciente que aquellos que tienen el cáncer de próstata, pero yo no lo puedo palpar, ¿sí? No lo puedo tocar en el examen físico. Pero a ver, de última, si a mí me tienen que hacer un tacto rectal, es un examen físico. Claro. No es doloroso, no es incómodo, no es molesto, es rápido, ¿sí? Y aparte es algo que puede salvar vidas. ¿Qué te Entonces, parece? estamos hablando de eso, dijimos, es uno de los principales causas de cáncer en hombres que se termina cobrando la vida de muchos año tras año. Entonces, yo creo que la verdad no vale la pena no ir al urólogo porque tenía miedo de ¿Qué que me te hagan el parece? examen. ¿Qué Porque te parece? puede que ni siquiera sea necesario hacer. Entonces es un motivo como para Sí, sacarse llegamos al encima. tacto, como fuiste muy claro, Claro, llegamos al tacto, pero ya habiendo una cantidad de de análisis o estudio. controles, estudios Claro, previos para llegar al tacto es porque ya vos detectaste que hay claro. que está el problema, ya está la enfermedad, el tumor, el cáncer, o
es un posible, una Claro. posibilidad. Ahora bien, de testículo, Ujú. ¿te avisa el cáncer de testículo? Sí, totalmente. O sea, el de próstata no, pero el Sí. de testículo sí. El de testículo sí, Y cómo se porque genera, doctor, el de testículo? ¿Cómo, o sea, en penetración, en contacto no, sexual? no, ¿Cómo no. se genera? Mira, con respecto al tema de los cánceres de testículo, Sí, hay que tener en cuenta que así como a la mujer se le inculca el autoexamen de las mamas, sí, sí, ¿sí? sí, Para una detección temprana, tal cual. también nosotros les explicamos a los pacientes que tienen que realizarse el autoexamen testicular, Bien, ¿sí? bien, Que el mejor momento para realizarlo siempre es el momento del baño. ¿Por qué? Porque la temperatura en el baño es adecuada sí, para que, como no es un ambiente frío, además un ambiente más cálido por el sí, agua, además, etcétera, sí, los testículos suelen descender mejor, están más accesibles a la palpación. sí, Entonces, lo que yo tendría que hacer es recorrer toda la superficie con ambas manos, ¿sí? Examinar toda la superficie de ambos testículos, ver si es lisa, si hay algún bulto o algo que a mí me llama la atención, ah. la consistencia O también. sea, sí o sí ahí vamos al Claro, tacto. sí, Sí, o sea, yo me examino, me palpo los testículos, ¿sí? bien, Ambos, de ambos lados. bien. Es un Y consultorio. eso siempre se le enseña al paciente, Claro, que cómo lo haga en tiene que su hacer, casa, en claro. la ducha. Exacto, siempre que ¿Y para qué? ¿Y si uno siente un dolor? si ¿Qué? uno sintiera principalmente que hay un bulto, hay algo que, aparte del testículo, hay algo que está metido ahí, que yo lo toco y aparte encima si la consistencia fuera como tocarme los nudillos de la mano, Mm, o sea que es algo duro, así sea sí, pequeño, sí, más grande o demás, sí. eso es consulta urgente, sí o sí, porque ahí hay algo que no debería de estar, Mira, ¿sí? mira qué importante Eh, esta charla. Eso es importante porque el tumor de testículo no da síntomas tampoco. Mm. Sí, o sea, no es que va a generar dolor, puede generar dolor, sí, pero un porcentaje muy bajo de los pacientes van puntualmente por eso. Y ya Y, cuando está, y, hay dolores, pues está y avanzadísimo. la mayoría, Pues si no te avisa sí, y cuando... y la mayoría cuando llegan y ocurre el diagnóstico, pasa otra vez lo mismo que hablábamos ya de otras cosas, que el paciente, vos le preguntás, bueno, pero ¿hace cuánto tenés esto? Porque esto no es de un día. Vos le decís, o sea, si vos me decís, no, pasa, me golpeé hace 2 días y me apareció, no, no es de 2 días. Y te dicen, bueno, en realidad lo tengo hace más tiempo, pero yo tenía vergüenza de venir. Claro, O sea, me daba vergüenza venir y le da mostrar vergüenza. porque no sabía lo que tenía, pero nuevamente lo mismo. No te O tiene que dar sea, vergüenza. No te tiene que dar vergüenza porque es tu salud. Y claro. podés salvar No, tu vida. y aparte el cáncer de testículo es uno de los tumores que creo que hoy tiene una situación muy privilegiada, que inclusive en aquellos casos donde el tumor ya no está en el testículo, sino que se fue a otros sitios del cuerpo, que habitualmente Mm. para casi todos los otros tumores, por ahí es un escenario ya complicado. El cáncer de testículo tiene la particularidad de que inclusive en esos casos yo lo puedo llegar a curar al paciente. Mira vos. Aunque tenga metástasis, haciendo el tratamiento muchas veces adecuado, con cirugía, más muchas veces quimioterapia, yo lo puedo curar al paciente. Sí, tiene una Qué situación fenómeno. súper privilegiada de que otros tumores no tienen hoy en día, pero para eso hay que hacer la consulta a tiempo. No tener vergüenza porque me No, apareció no, algo, no. porque no, ¿qué me va a decir el médico? ¿Me va a retar? Nosotros no estamos para eso. Nosotros no Tal estamos cual. para retarle al paciente, para juzgarlo, para nada. Nosotros estamos para poder ayudar, para poder darle una solución, ¿no? Tal cual, sí, señor. Y doctor, por ejemplo, el cáncer de pene, Ujú. ¿cómo te avisa ese? ¿El cáncer de pene? Sí, El cáncer de pene te avisa. ¿Y sí, cómo se porque genera el cáncer de pene? mira, los principales factores de riesgo que están asociados al cáncer de pene, Sí. si uno los va mencionando, puede ser el tabaquismo. Siempre hay Apa, buenas razones para dejar de fumar. apa. No es el principal, pero tiene asociación. Bueno, perdón que le corte, Sí, o sea, el no fumar te evita muchos problemas de salud. 17, entre 17 y 18 enfermedades, estaba leyendo la otra Sí, vez. Entre 17 y 18 enfermedades te evitas con el uso de evitar el tabaco. exacto. Bueno, entonces una de las probabilidades de generar el cáncer de pene es el tabaco, Claro, el fumar, ¿qué tabaquismo, más? las infecciones por HPV, que ya la estábamos mencionando, las verrugas, APA, puede haber una relación. APA. Y la otra, que es una condición que algunos hombres la tienen, es la
fimosis. ¿Qué es la fimosis? Es cuando el hombre, el cuerito que cubre la cabeza del pene, no lo puede bajar hacia atrás. ¿Sí? Entonces, pero no en sí la fimosis es la que lleva a esto, sino que lo que ocurre es cuando estos pacientes normalizan el tener cerrado el cuerito y no consultan a lo largo de mucho tiempo de su vida, y a pesar que el paciente se baña y se higieniza, no puede realizar una adecuada higiene del interior del pene, ¿sí? De la glande y demás, bueno, se cree que esa higiene inadecuada de esa zona lleva primero a un estado inflamatorio de esa región del pene, y ese estado inflamatorio en algún momento lleva a que las células del pene se conviertan en células cancerosas. ¿Por qué se sospecha eso o por qué se sostiene con tanta firmeza? Porque por lo menos en poblaciones de judíos, que todos están circuncidados, no hay registros de cáncer de pene. ¿Sí? Esa es una de las principales fortalezas que tiene esta teoría, ¿sí? Que refuerza obviamente el tema del control. Esto no quiere decir que todos nos tenemos que ir a hacer la circuncisión para evitar, no. Hay que hacerse los controles, hay que ir a, muchachos, hay que ir a ver al urólogo, sea hombre o mujer, femenino, masculino, control, sin miedo y sin vergüenza, sin miedo y sin vergüenza, es así, es un control, es para nuestra salud, es para nuestra vida. Y lo que uno puede notar cuando uno sospecha que hay un tumor en el pene, es que hay una lesión, ¿sí? Que empieza a crecer, ¿sí? A veces es una lesión de aspecto verrugoso, puede ser una lesión como ulcerada en la zona del glande puntualmente, siempre en la zona de la cabeza del pene, digamos, que va creciendo rápidamente, ¿sí? Que a veces puede tener secreción o demás. Puede molestar o no doler, pero uno nota que esto cada vez va avanzando y va empeorando, ¿sí? Entonces, la verdad es que uno no tiene que esperar que esto suceda, sino que uno tiene que inmediatamente, yo detecto que hay una mancha, algo que no me está llamando, que no me gusta, ¿sí? En el pene o demás, ir al médico. Pero a veces puede ser un simple lunar, puede ser algún simple cambio en la coloración de la piel sin ninguna otra importancia, a veces puede ser algo más serio, ¿sí? Y lo que sí, también en cuanto a la edad en la cual se ve con más frecuencia el cáncer de pene, es a partir de los 50 años de edad, es donde más frecuentemente se ve. Pero volvamos otra vez a lo que dijimos hoy, yo digo que es más frecuente ver ahí, pero en cuanto a si yo lo comparo con todos los otros tumores que vinimos mencionando, por suerte para los hombres, es el menos frecuente a su vez, pero está ahí presente. Y lo que sí, que cuando nosotros sospechamos que en ese paciente puede haber un cáncer en el pene, el tiempo es oro, ¿sí? Porque ahí es donde tenemos que actuar inmediatamente. Y siempre la intervención de elección es la cirugía, que puede consistir muchas veces en extirpar esa pequeña lesión, a veces sacar el prepucio si está en esa zona, ¿sí? Y hay veces que si está más avanzado puede llegar a la decisión es mucho más drástica, que es con la pérdida parcial o total del pene del paciente en una cirugía que uno realiza para poder salvarle la vida a ese paciente. Entonces, pongámonos como cuando te amputan un pie, una pierna, porque la enfermedad, si no te amputo, te toma todo el cuerpo. Y lo mismo pasa con el cáncer de pene. Cuando no lo agarra a tiempo, lamentablemente, lo peor de los casos, tenemos que retirar toda esa zona íntima del hombre. Y pongámonos en el lugar del paciente que llega a recibir esta noticia, que claramente es devastadora. Terrible. Y también es devastadora para vos, porque vos, como te decía fuera de cámara, vos en profesión sos urólogo, pero también, sin título, sos psicólogo. Porque uno, o sea, hace psicología, tanto en cómo comunicar la enfermedad, cómo trasladar esa información, o todo el proceso sea de cuidado que deberíamos tener según lo que nos esté sucediendo, ¿no? Sea hombre o mujer, en la revisión médica, ¿no es cierto? Terrible. Tal cual, por eso, a ver, la pirámide acá de todo siempre es, si uno dice, bueno, de arriba para abajo, siempre en primer lugar va a estar la prevención. Siempre. O sea, si yo noto que hay algo raro, tengo que ir al médico, no tener vergüenza y decir, hola, vengo porque noto esto, noto que cambió, no sé, hay algo en mi pene que no tenía, hay algo en mi testículo que no me está gustando.
mira, vengo porque la verdad que no estoy orinando bien, me doy cuenta que me cuesta, sí, que no sé, me levanto por las noches para ir al baño, o decir, che, ¿sabes qué? Ayer fui al baño, oriné sangre, no es normal, no sé, estaba teniendo relaciones con mi pareja, llegó el momento de la eyaculación y noté que el semen me salió con sangre. O sea, Terrible. cualquiera de estas cosas que nosotros notamos, no es decir, bueno, total, después se me pasa. No, No, hay que ir el así. cuerpo cuando empieza a hablar, yo lo hablo de mi parte como urólogo, pero en todas las otras especialidades también, el cuerpo da señales, te empieza a decir, che, hay algo que no está funcionando bien. Lo mismo nos pasa cuando, cambiando ya de tema, problemas con respecto a el rendimiento sexual, por ejemplo. El pene muchas veces cuando empieza a tener estos fallos de la erección, que vos decís, che, antes yo venía re bien, quería tener relaciones, tenía una erección firme, yo podía penetrar, podía durar un tiempo considerable que me permitía disfrutar a mí y a la persona que estaba conmigo, pero ahora eso lo estoy perdiendo. Bueno, muchas veces el pene empieza a avisar de esa manera que hay algo más detrás. Bien. Sí, que hay algo que no está funcionando bien. Bien. Y cuando nosotros hablamos de disfunción eréctil, también muchas veces uno piensa que es algo que afecta a las personas mayores de edad, ¿sí? Por ciertas razones. Las personas de más de 50 años tienen otros problemas de salud, como ser presión alta, problemas con su azúcar, problemas con su colesterol, pueden tener una vida más sedentaria, sobrepeso, que son todos factores que pueden afectar que la colaboran, salud sexual. Claro. Pero también estos problemas de erección se empezaron a ver con más frecuencia en pacientes jóvenes, ¿sí? Estamos hablando en chicos de, para dar una idea, pacientes de 18, 20, 25, 26 años, donde claramente las causas son distintas de este paciente que yo mencionaba con todos estos otros factores. Que son las enfermedades ocultas. Claro. Que él lo demuestra de esta forma. Claro, e igualmente en los chicos, sobre todo más jóvenes, obviamente vamos a hacer un trabajo de buscar a ver causas orgánicas, ¿sí? A ver si hay algo que pueda decirme, me parece que viene por acá. Pero cuando tenemos disfunciones sexuales, como yo bien mencioné en los dos casos, tenés las que son por causas orgánicas y las que son muchas veces por causas psicológicas, ¿está? Los pacientes jóvenes por ahí, el problema puede venir de ese lado. Y muchas veces viene por ahí la sensación de que el tamaño de mi pene, por ejemplo, no es suficiente como para penetrar, no para penetrar, sino para satisfacer a la otra persona. Yo siento como que tal vez lo que yo tengo no es suficiente y a lo mejor está totalmente normal, pero mi construcción mental me genera esta idea, tal cual. Yo me siento disconforme y esta idea, cuando yo llego al momento de la intimidad, me juega en contra y me trae este tipo de problemas. Que ahí nosotros entra dentro de las famosas dismorfias corporales, ¿sí? Entra esto de aquellos pacientes que por ahí no están conformes con el tamaño de su miembro masculino, que muchos piensan que a veces hay que tener un pene muy grande para que la relación sexual sea satisfactoria. La relación sexual va mucho más allá de la parte genital, va mucho más allá de la parte de la penetración. Entonces, todo ese trabajo nosotros lo hacemos en el consultorio con el paciente que viene con este problema de disfunción eréctil. Depende, obviamente, siempre, como yo te digo, de la edad, ¿no? Doctor, y ahora, tal vez esta pregunta nunca se lo hicieron en una nota, pero yo sé que tengo varios casos de eso en el local clientes que van ya preocupados, ¿no? Que me dicen, Tosonote, me torcí el pene. O sea, teniendo relaciones me torcí. Y me van a ver a mí para ver, y yo lo primero que le digo, un profesional, un urólogo. Tenés que ir a ver un médico, a un urólogo, a mi amigo. Primero que todo, hiciste bien en venirme a ver, pero para que yo te dé ese mensaje nada más. Claro. Yo desde acá no te puedo. O sea, tenés que ir a ver un profesional. Ahora bien, lo que sucedió, sucedió. Anda a ver un profesional. Claro. Ahora bien, que usted habrá visto, eso tiene una solución. Sí, lo que ocurre en esos pacientes, vos sabés que es lo que se conoce popularmente como fractura de pene. Ah, ¿sí? Bien, si bien eso, bien. El pene no tiene huesos. Bien. ¿Sí?
Bien. pero sí Bien. tiene tejidos que lo rodean. Bien. A ver, si nosotros, para que se entienda, Sí. si nosotros tomáramos el pene y hacemos un corte para ver el interior, Claro. nos vamos a encontrar que hay dos tubos cilíndricos que están uno al lado del otro, que son los cuerpos cavernosos, se les llama. Bien. Y por debajo hay otro tubo más, que es el cuerpo esponjoso, que es por donde pasa la uretra, que es por donde el hombre orina. Bien. Estos cuerpos cavernosos, como decimos por su nombre, tienen espacios en su interior que son como cavernas de espacios donde va a acumularse la sangre para que ocurra la erección. Bien. ¿Sí? Bien. Y a su vez, estas tres estructuras están envueltos por distintos tejidos que lo rodean, que son importantes para el soporte del pene, ¿sí? Y aparte lo protegen también a Bien. estas estructuras, ¿no? Bien. Y dentro de eso, cuando ocurre la famosa fractura de pene, Sí. ocurre cuando el pene está erecto, sobre Claro. todo la posición por ahí donde más se reporta es cuando la mujer está arriba del hombre, porque cuando desciende el pene sale, ¿sí? de la vagina, también puede pasar en relación entre hombres, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces, cuando desciende la otra persona, el pene sale y se apoya sobre el periné. ¿Sí? Entonces, claro, el peso del cuerpo que hace que el pene haga esto. Claro. ¿Sí? Y cuando hace el movimiento, hay estas estructuras que envuelven el pene, se termina desgarrando y hace que la sangre que estaba dentro del cuerpo cavernoso salga hacia afuera. Y el paciente puede sentir un ruido, puede sentir inmediatamente dolor y pérdida inmediata de la erección, un hematoma, deformación del pene y demás. Bien. Y en ese caso hay que consultar urgente al médico. No hay que, nuevamente, vamos a tener con lo mismo, no hay que tener vergüenza, hay que decir, yo voy a la guardia y digo, mirá, ¿sabes Tal qué? cual. Estaba teniendo relaciones, Sí, sí. me pasó algo, creo que no estoy bien, me duele el pene, sentí un ruido, lo tengo hinchado y demás. ¿Qué va a hacer el médico que esté en la guardia? Inmediatamente va a contactar al urólogo y decirle, bueno, y ahí nosotros vamos a revisar el caso. Casi siempre esto va a quirófano porque nosotros tenemos que revisarlo. La fractura de pene Claro, va a sí, quirófano, exacto, sí o sí. porque nosotros sabemos que estos tejidos, como yo te dije, se desgarraron, se rompieron, entonces, y lo que está existiendo es una fuga de sangre que hace que este hematoma se forme. Entonces, yo lo que hago es ir a quirófano para intervenirlo al paciente, Bien. revisar el sitio donde está esta lesión, hacer la reparación del tejido y listo. Y es algo que, obviamente, después, atendido a tiempo, evoluciona muy bien, el paciente se recupera, después puede recuperar su actividad sexual normal y demás. Va a demorar un tiempo, obviamente, porque va a tener que hacer reposo un periodo de tiempo también. Pero los pacientes andan bien, ¿sí? Bien. Pero es algo que, pero si me pasa, es algo urgente. Uh-huh. Bueno, no en estos casos como me pasó de haber atendido clientes que no fueron, le pasó esto, esta lesión, y no fueron a ver al médico urgente. Sí, no, lo que puede pasar ahí es que por vergüenza, después se va, por después miedo, la famosa falta de tiempo. Esto es salud. No, ese hematoma lo que va a pasar es que después se puede reabsorber, sí, pero ¿qué pasa? Que el tejido se va a cicatrizar, puede haber después una deformación del pene y después que el paciente recupere esa erección puede haber un cambio en la desviación, en la curvatura, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar ahí, entonces no me tengo que avergonzar de ir al médico por favor. Y decir, che, ¿cómo le digo? No, me voy y listo. Vergüenza hay que tener otras cosas, pero no de ir a consultar por salud. Por favor, qué importante todo lo que hablamos. ¿Cómo estamos con los tiempos, chicos? ¿Estamos bien? ¿Tenemos un tiempo más? Buenísimo. Vos me avisás. Doctor, a ver, ¿qué más podemos acotar que puede...? Bueno, en el cáncer, en la mujer, porque hablamos del hombre, de la próstata, del cáncer de próstata, muy, muy interesante, de testículo y de pene, cómo prevenirlo, etcétera. En la mujer, ¿qué es lo que más propensa está la mujer en esta gama de la medicina? En el área femenina, ¿qué es lo que más? Mira, si nosotros vamos por la parte de, ya que veníamos tocando tanto el tema de tumores y demás, sí podemos ver a veces con más frecuencia los tumores de riñón, sí, que pueden aparecer. De riñón. Que eso hablamos que en ambos. Sí, sexo, tanto en el hombre como en la mujer. Pero sí hay como una inclinación por ahí más frecuente para las mujeres. Bien. No quiere decir que todas las mujeres tienen, sino que cuando vemos hay como una inclinación a veces más en el sexo femenino que en el sexo masculino. Bien. ¿Y eso cómo lo prevenimos? Sí, siempre hay femenino
y turno mirá, con el urólogo. lo que nos pasó hoy en día con el tema de los tumores de riñón, también hubo una evolución en cuanto a el tratamiento, porque tiempo atrás, cuando no se disponía tanto de métodos de imágenes, ¿sí? Como ecografías, tomografías, que hoy ya es prácticamente algo común, ¿sí? De tener, por ahí los pacientes llegaban ya en momentos bastante avanzados, ya venían con sintomatología que te indicaba que el paciente tenía un tumor, y muchas veces avanzados, que venían ya orinando sangre, dolor referido a la zona lumbar, la sensación de que tenían un bulto o algo ahí, que vos los tocabas y sentías que había algo. Y hoy cambiamos ya el escenario. La mayoría de los pacientes que llegan al consultorio con este diagnóstico es porque se hicieron una ecografía o se hicieron una tomografía por cualquier otra razón, y el estudio de imagen terminó mostrando que hay algo en o en ambos riñones, pero que el paciente no tiene ningún síntoma. O sea, te permite hoy el uso rutinario de las imágenes poder llegar a tiempo al diagnóstico, sin llegar a los síntomas, y donde muchas veces podemos nosotros inclusive ofrecer cirugías para conservar ese riñón, o sea, sacando solamente el tumor. Bien. No la totalidad del riñón, ¿sí? Bien. Entonces, en eso, hoy en día, los métodos de imagen ayudaron mucho a cambiar ese paradigma, ¿no? Bien. Y con respecto a la vejiga, también lo vemos. Si uno dice, bueno, ¿cuál es el factor más asociado en ambos sexos? El tabaquismo. Todos los pacientes que llegan al diagnóstico, y te digo, del 100% de los pacientes que uno tiene diagnosticado por cáncer de vejiga, te digo que el 100% son fumadores. ¿Viste? Siempre. ¿Quiere decir que todos los fumadores van a hacer cáncer de vejiga? No. No. Quiere decir que sí es un factor muy importante, ¿no? No, pero además el cáncer, o sea, el tabaquismo, ¿cuántos cáncer genera, no? Fuera, nosotros estamos hablando de... No solamente cáncer, sino que me quita calidad de vida, afecta la calidad sexual, las erecciones, sí. Afecta la producción de los espermatozoides, puede traer problemas de reproducción. Hasta el sabor del esperma. Sí, por eso, o sea, siempre todo. Razones para fumar, no hay ninguna de razones para dejar de fumar. Tal cual. Abundan, entonces por ahí es algo que también uno tiene que a veces plantearse. Obviamente que para el paciente que fuma es difícil, ¿viste? Sabe que lo que hace no está bien, sabe que tiene que dejar de fumar, pero también le cuesta. ¿Qué te parece? Nada, de hecho, hay médicos que hacen consultorio o hacen tratamiento para la cesación tabáquica, que la verdad que a los pacientes muchas veces le termina resultando muy útil porque es lo que necesitan para dejar, ¿viste? Bien. Y volviendo al tema de la vejiga, bueno, vemos esta relación, y el síntoma cardinal que nosotros tenemos en esos pacientes donde podemos sospechar, ojo, no es la única causa, pero que ese paciente viene y te dice, ¿sabes qué? Empecé a orinar con sangre. Hombre o mujer, te dice, por ahí hay días que me sale, hay otros días que puede que orine claro, pero después vuelve a aparecer. Y no, y la orina no es que me parece que sale con sangre, la orina sale roja. Dios mío. Entonces, por favor. Tenemos que claramente ver de dónde viene el sangrado, ¿no? Y por ejemplo, el HPV, ¿está bien pronunciado? Sí. El HPV, cuando te sale como un pus, el líquido amarillo, ¿eso es el HPV? Más que HPV, porque si sale pus por el pene, por la uretra, o en el caso de la mujer le sale por la uretra, por donde orina, lo más probable es que sea una infección de transmisión, y que ¿pero seguramente el HPV? No, el HPV no se caracteriza tanto por eso. Eso no es HPV. No, ¿Qué sería? Eso es uretritis, se llama. Y que eso es una fiel enfermedad de la falta de uso del condón. Sí, eso es la famosa gonorrea. La gonorrea se caracteriza por eso, porque o el hombre o la mujer vienen al consultorio y te dicen, ¿sabes qué? Orino y me arde todas las veces que orino. Claro. Y yo noto que, y aparte, fuera de ir al baño a orinar, me sale secreción. Viene ahí de la uretra, claro. ¿Sí? De esa zona me sale un líquido. Claro. Y bueno, eso no queda en duda de que es una uretritis por gonorrea. De hecho, no le pedí los estudios y te sale gonorrea. Claro. Y volviendo al tema de las mujeres, que me preguntaba qué otras cosas más vemos, muchas veces la famosa incontinencia de orina. Que las mujeres, lo que le ocurre es que antes podía retener la orina tranquilamente y ahora de repente está en una reunión, se ríe y se le escapa unas gotitas, ¿viste? Todo se estornuda, se le escapa orina. Hace actividad física, sale a correr, va al gimnasio, hace actividad de impacto, se le escapa orina. ¿Sí?
Y eso no es normal. Hay como una tendencia a normalizar todo, que hoy ya lo venimos hablando. No tiene nada de normal. Puede pasar con el paso del tiempo, con la edad. Está muy asociado por a veces con el tema de los partos vaginales, con el sobrepeso, la menopausia, intervenciones ginecológicas. ¿Puede derivar en esto? Sí. Es normal que me pase perder orina al reírme, perder orina al estornudar, perder orina al toser, al hacer ejercicios. No. Entonces tengo que consultar para ver qué solución le doy. O lo mismo a esas pacientes que de repente venían con una calidad de vida normal y les empieza a suceder que cuando aparecen las ganas de orinar tengo que ir al baño ya. Antes yo podía aguantar las ganas, pero ahora tengo que ir inmediatamente. Yo tardo un rato y me orino encima. Y por ahí te dicen, ¿sabes qué me pasa? Que entre estas veces que a mí me dan ganas de ir al baño urgente, me pasa muchas veces que voy, pero la cantidad que yo termino orinando no tiene relación con la sensación que yo tenía al ir al baño. Yo sentía como que me estaba por explotar la vejiga y voy y orino poquito. A veces puede que mucho, pero la mayoría de las veces no hay relación. Y después también te empiezan a decir las mujeres, y me empezó a pasar que me despierto por la noche a ir al baño. Antes a mí no me pasaba, yo dormía tranquila, dormía muy bien hasta la mañana y ahora no, estas ganas me interrumpe el sueño varias veces y no descanso bien. Tremendo. Entonces también esto es motivo de ir a consultar, decir, che, esto no está para nada bien, Tal cual. tengo que ir. ¿Sí? Tal cual, doctor. Muy rica la información. Estamos muy agradecidos de su presencia, de la información que nos brindó. La verdad que tiene una energía muy linda, muy profesional. Ahora bien, ¿usted recomienda el uso de gel lubricante en en nuestras relaciones? Sí, totalmente. Bien. Obviamente, sí. ¿Sabe qué es lo que tiene ahí usted? Tiene tres tipos de... Ese es un gel lubricante a base de agua, sensación frío. Este es con efecto frío. Ese efecto frío está bueno. Ahí tiene otro neutro, son con gatillo de fácil aplicación. Este es con aloe vera. Ese es con aloe vera y ahí tiene un neutro hipoalergénico, que el neutro hipoalergénico, claro, está bueno para las personas, que hay muchas mujeres sensibles de piel o alérgicas, neutro hipoalergénico. Y están dermatológicamente testeados. Tal cual. Ahora bien, de ellos, ¿cuál le gustaría? ¿Cuál usted aplicaría? ¿Cuál ocuparía? Sí. Y yo creo que para empezar, si uno usara, empezaría siempre con el neutro, sí. el hipoalergénico, y me fijaría primero cómo me va con él. Bien. Y después, sí podría, si quiero probar alguna otra sensación, tal vez el efecto frío. O un calor. Claro, exacto. Esto siempre también está muy bueno, como hoy también hablábamos, viste que antes era como el uso de productos íntimos, o del sex shop, era como un tema tabú. Claro. Y hoy en día, boom, viste, explotó. Y porque la gente se dio cuenta que de potencia. ¿no? Claro, son nuevas sensaciones que uno puede experimentar con la pareja para salir de lo que se dice la rutina. Tal cual. Por ahí el tema de los geles está muy bueno por el hecho de que ahí a veces que las parejas o las mujeres sobre todo pueden empezar con problemas de lubricación, claro. Que está genial. Obviamente siempre, sobre todo cuando son estos que tienen por ahí otros tipos de efectos, esta sensación de frío, sensación calor o demás, por ahí siempre hacer un pequeño testeo a ver cómo me va con el tema de mi piel y demás. Y obviamente que después uno puede usar tranquilamente. Lo mismo el uso hoy en día de consoladores en la pareja, vibradores, los plugs, todo lo demás es algo totalmente normal. Ya no creo que sea algo tan tabú, ¿viste? De hecho es tema de conversación muchas veces en reuniones o demás, donde se comparten a veces experiencias y la verdad que está bueno. Y siempre, como dijimos, desde el punto de vista de la responsabilidad también. Sí, señor. ¿Cuál le gustaría a usted, para usted? El neutro. Bueno, ese va de regalo. Genial. En esta invitación. Y bueno, vamos a hacer seguramente, doctor, alguna notita más en otra oportunidad. Sería un placer porque la verdad que la urología es muy importante y hay muchos temas más que seguir abarcando, ¿no es cierto? Sí. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Dale, no, gracias a vos por el espacio. Por favor, un placer. Y la próxima la tenemos a la muñeca. ¡Ay, no! Y ahora hay muñeco también. ¿Y vos qué opinás?